Con la llegada del presidente Nayib Bukele, el pueblo salvadoreño primero y América Latina después se dan cuenta de que sí se podía resolver el problema de la delincuencia. Cuando contamos el primer día sin homicidios, estábamos pendientes de cómo contar el segundo día y el tercero y el 10º, y parecía realmente una misión bastante difícil, pero así fuimos avanzando, ¿no? 50 días, 100 días, 200 días, y ahí fue donde nos dimos cuenta que ese aspecto, ese factor de la seguridad ciudadana estaba permeando en el imaginario colectivo. O sea, resolver el problema de la delincuencia no solo tenía que ver con capturar a los delincuentes, meterlos presos, es decir, lograr que la ecuación crimen y castigo realmente se resolviera, sino también tenía que ver con una percepción de la ciudadanía en torno a lo que significa vivir en un país que no está sometido por la violencia. Entonces, si en los gobiernos, por ejemplo, de Arena y del FMLN, lo que privaba en el imaginario era la inseguridad, el miedo, la amenaza, poco a poco, y cuando empezamos a contar esos días sin homicidio, nos dimos cuenta de que lo que empezó a entrar en nuestro imaginario colectivo fue precisamente la cuestión de la seguridad ciudadana. Y esa seguridad ciudadana se ha convertido no solo en un hecho político, bueno, de hecho, ¿verdad?, tiene que ver con aspectos políticos, porque no hubiéramos logrado estar contando 1000 días sin homicidio sin el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ¿no? Eso es innegable. No es demeritar pues el trabajo del gabinete de seguridad, que ha sido el mejor gabinete de seguridad que ha conocido este país, pero realmente la variable interviniente que hizo realidad que ese gabinete de seguridad sea lo que hoy es y que El Salvador sea lo que hoy es, un país de buenas noticias, se debe al liderazgo del presidente Nayib Bukele, ¿ya? Entonces, esa cuestión de la seguridad ciudadana empezó a ser reconocido por la población y empezamos a darnos cuenta de que el principal deber del Estado es cuidar de la seguridad de los salvadoreños, de los ciudadanos. La razón de ser de un Estado precisamente es garantizar la seguridad de su población, y eso empezó a convertirse también en una variable cultural, porque si tú te das cuenta, la cuestión de la seguridad ya es asumida por la población como un hecho. Y precisamente por ser asumida como un hecho es que la población defiende a capa y espada todos los logros que se han obtenido en materia de seguridad. Alcanzar los 1000 días, como digo, hace menos de 5 años, era prácticamente una ilusión. Entonces hoy lo que toca es que después de los 1000 días hay que hacer como que empezamos de cero. Empezamos a contar o empecemos a contar otros 1000 días, porque si la cuenta inicia de cero, eso va a mantener la motivación en la población. De hecho, cuando un paradigma cambia, porque la concepción de seguridad ciudadana impulsada por el presidente Nayib Bukele es un cambio de paradigma, entonces cuando los paradigmas cambian, todo empieza de cero. Y así empezamos nosotros a contar los primeros 1000 días, y hoy vamos a empezar de cero nuevamente a contar los segundos 1000 días. Tanto Arena como el FMLN, pero sobre todo el FMLN, convierten o manejan, ¿no?, o tratan de legitimar a las pandillas y a los pandilleros como sujetos sociopolíticos. ¿Y qué significa que los convirtieran en sujetos sociopolíticos? Significa que les das poder. Y no solo un poder tangible, sino que también un poder intangible. Tenían poder tangible porque las pandillas controlaban, según datos incluso de esos gobiernos, alrededor del 75 o el 80% del territorio nacional, que era una función del Estado. Pero el Estado no había fallado en controlar el territorio, porque entonces sí sería un Estado fallido, sino que simple y sencillamente el Estado le otorgó a los líderes de las pandillas el control del territorio, porque hizo de los líderes los sujetos con los que iba a negociar. Y por eso es que tú los veías a estos sujetos dando conferencias de prensa. Por eso los veías como sujetos sociopolíticos beligerantes con los cuales los gobiernos negociaban, pues.
Bueno, la negociación abierta que hace el FMLN con los líderes de las pandillas a partir de las treguas y otro tipo de negociaciones de menor pelaje, digamos, que realizan, por ejemplo, políticos como Norman Quijano u otros que eran candidatos a la presidencia, ¿no? Entonces, ahí les está dando, ese es un poder que se les estaba dando, un poder tangible, y salían en las conferencias de prensa y daban conferencias de prensa como sujetos beligerantes. Entonces, ahí estabas legitimando la existencia de las pandillas y de los pandilleros, ¿no? Y para que esa, digamos, legitimidad tangible que les estaba dando como sujetos sociopolíticos, tenías que darle también una legitimidad cultural. ¿Y quién les da esa legitimidad cultural, no? Eso lo podemos ver muy claro desde el hoy, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, bueno, no sé si la Iglesia Católica como institución lo hizo o fueron algunos de sus prelados, les lavaron los pies a los pandilleros. Nosotros hemos venido como país, si nos ponemos a hacer números, de dos guerras. Una guerra civil, que es la que se da naciendo en los 70s, digamos que se formaliza en los 80, esa es una guerra civil, ¿no? Los acuerdos de paz, que al final fueron un pacto político, le pone fin a esa guerra civil, pero entramos inmediatamente a una guerra social de pobres contra pobres. Entonces el Estado, en esa guerra social de pobres contra pobres, ya ni siquiera cargó con el costo político de usar a su ejército o a sus cuerpos de seguridad para reprimir a la población, tal como lo hacían en las décadas de los 70 y 80, e incluso antes, sino que se armaron ejércitos, ¿verdad?, en las mismas comunidades, porque al final quien asesinaba en las comunidades eran la misma gente de la comunidad que se convertían en pandilleros, ¿ya? Entonces, venimos de una conspiración no solo infame, sino que prácticamente que lo abarcaba todo. Como pueblo hemos sufrido, yo creo que somos un pueblo, eso ha demostrado que nosotros somos un pueblo valiente, como decía Osvaldo Escobar Velado, ¿no?, en su poema Patria Exacta, ¿verdad? Porque si no hubiésemos sido un pueblo valiente, hubiéramos muerto todos, ¿verdad?, al tener gobiernos como los que tuvimos y al pasar por prácticamente genocidios como los que vivimos durante por lo menos 3 o 4 décadas.